¿Quieres unas paredes Pinterest? ¿Has visto ese efecto en Instagram de paredes que parecen como deterioradas, envejecidas, como manchas y te encanta, pero no sabes muy bien cómo puedes llevarlo a tu casa? Pues quédate, que vamos a enseñarte a hacerlo y verás qué fácil es. La Lime Paint se remonta a la época romana. Ya en la antigua Roma se utilizaba piedra caliza triturada, después se tostaba o se quemaba y se mezclaba con agua. Por eso la mayor parte de las pinturas a la cal que se comercializan hoy en día van en polvo y tienes que mezclarlas con agua, porque si viniesen ya amalgamadas, caducarían, que es lo que ocurre con la mayor parte de marcas que ya las venden empastadas. Esto no ocurre con la que tenemos nosotros en Pintar Sin Parar, que sigue siendo un producto natural, pero lleva un conservante que hace que la pintura pues, se comporte como una pintura normal. La Lime Paint crea superficies con un montón de profundidad, con mucha textura y otorga un ambiente mate, pero a su vez con ese toque calcáreo. Se trata de una pintura altamente ecológica porque está hecha con productos de origen mineral que son respetuosos con el medio ambiente. Algunas de las variedades modernas incluso, además de llevar la cal y los pigmentos minerales, los pigmentos naturales, no minerales necesariamente, llevan aglutinantes que sí que vienen de origen mineral. Además, tiene un alto nivel de pH que hace que la mayor parte de los microorganismos no puedan sobrevivir. Y esto pues, le agrega pues, una calidad hipoalergénica. Además, los superdefensores de este producto incluso indican que como por su composición química elimina los olores y gran parte del CO2 nocivo que respiramos. ¿Sobre qué superficie se puede utilizar la Lime Paint? Pues en realidad se puede utilizar sobre cualquier superficie, aunque si la vas a utilizar tal y como viene, es recomendable que lo hagas fundamentalmente en superficies porosas, tipo yeso, madera, ladrillo. Pero si quieres aplicarlo sobre una pared que ha sido previamente pintada con algún esmalte o con cualquier otro producto, te recomendamos que utilices siempre una imprimación adecuada para este producto. Lo mismo si vas a pintar un mueble o cualquier otro tipo de superficie que no sea porosa. Siempre el ciclo de pintado sería primero la imprimación, después el color que tú escojas y finalmente un consolidante, una especie de barniz para proteger la superficie y que no desprenda polvito. En cuanto a colores, suele estar disponible en colores que nos recuerdan mucho a los elementos de la tierra, los tonos marrones, grises, algún tono topo, pero afortunadamente, igual que hay marcas que han mejorado muchísimo el producto haciendo que no caduque, también son capaces de conseguir colores súper interesantes como incluso verdes, rosas, aunque sí es cierto que normalmente los colores siempre tienden a ser bastante neutros, no suelen ser colores muy fuertes, a excepción de los tonos grises. Otra cosa súper importante respecto al color es que los colores en realidad varían muchísimo, pueden ser incluso hasta 10 veces más oscuros en húmedo que una vez secos. Por lo tanto, es aconsejable que hagas siempre una prueba de color para estar convencido o convencida de que el resultado que vas a obtener es justamente el que estás buscando. Además, es importante que tengas en cuenta que también, dependiendo de la porosidad de la superficie, el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, ten esto en cuenta a la hora de escoger el color, porque la Lime Paint es una pintura que el resultado final tiene mucho que ver también con la manera en la que tú lo apliques, con la dilución que hagas, con la cantidad de capas que apliques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo te recomendaría siempre que hagas una prueba
y que tengas en cuenta también todos estos parámetros de porosidad y número de capas que vas a aplicar para tener en cuenta cuál va a ser el resultado final. Otra cosa súper importante es la lavabilidad de las paredes. Aunque es conveniente poner después un consolidante que de alguna manera cimente el pigmento a la pared después de haber aplicado el color, es interesante que tengas en cuenta que la Lime Paint no es una pintura lavable, aunque hayas puesto un consolidante después. La Lime Paint en realidad no se recomienda que se limpie, entre otros motivos porque si se produce algún tipo de roce, como la propia Lime Paint ya tiene textura, esos roces de alguna manera van a enriquecer también el resultado final. Por lo tanto, no es un drama que nos encontremos con algunas manchas naturales en la pared. Si es una mancha demasiado exagerada y algo que te molesta mucho, por ejemplo, no sé, una mancha de algo rojo sobre una pared de color gris y que se va a ver mucho, pues lo recomendable sería que simplemente dieras un retoque. Con este tipo de pintura es muy agradecido hacer esto, porque como realmente la propia pared ya tiene manchas, no va a notarse demasiado raro que tú en un momento dado pues repases una zona y en esa zona pues haya un tono quizá un poco más oscuro que en este otro. ¿Me explico? Vamos a ver ahora cómo he aplicado yo la pintura en una de las paredes de casa y verás que es muy sencillo y que vas a poder hacer cualquier tipo de arreglo en tu casa utilizando esta pintura y dándole ese toque que tanto nos gusta a esas paredes tipo Pinterest que a veces vemos y queremos darles ese punto decadente y no sabemos cómo. Antes de enseñarte todo el proceso, he de decirte que he tenido un problema con los vídeos que grabé. Utilicé dos cámaras, una en horizontal como estás viendo esto, y también utilicé la cámara del móvil para hacer algunos stories y grabaciones para Instagram. El caso es que algunos de los vídeos en horizontal los he perdido, por lo tanto verás que en determinados momentos vamos cambiando del plano en horizontal al plano en vertical. Te pido mil disculpas por las molestias, pero creo que se va a entender igualmente. Hola, esta es la pared que vamos a pintar con Lime Paint. Ahora mismo tiene un tono, como veis, como algo grisáceo. Está pues bastante estropeada en algunas zonas. Tenemos aquí el fondo que lo vamos a tintar con este color, que es el color French Mood de la pintura mineral Lime Paint. Un inciso. Tengo que aclarar que realmente no es necesario teñir la imprimación. Yo lo hice porque el color French Mood es un color muy parecido al tono original que yo tenía en ese momento y que me venía fenomenal para poder generar eso que yo buscaba, ¿no? Que era una pared con un tono muy parecido pero con algo más de textura. Además vamos a necesitar vasos de mezclas y palitos mezcladores y también la cubeta y rodillos. Vamos a hacer las mezclas. Primero vamos a colocar esta pintura a la que le vamos a añadir un 10% de esto y después en el vaso de mezclas haremos la mezcla para añadir agua. Vale, entonces lo que vamos a hacer es aquí, vamos a hacer hasta 200, después pondremos un 10% de el fondo y luego otro 10% de agua que la tenemos aquí, ¿vale? Vamos a rellenarlo.
Bueno, pues ya está aplicada la imprimación y como veis el color es muy parecido al color que había antes. Es muy similar y estoy muy contenta. A ver qué tal ahora con la lime. Estoy dejando que seque porque hay que esperar que seque durante 4 horas, aunque con este calor yo creo que será mucho menos. Y en principio el fondo pues lo tienes que utilizar tal y como viene por defecto. No es necesario que lo tintas de ningún color. Si te apetece partir ya de un determinado tono o quieres combinar varios tonos, pues es interesante que el fondo, si es que lo necesitas aplicar, lo tintes. Pero si no, no es necesario. Seguimos. Vale, al final parece que no va a llover, así que me voy a animar a pintar. Voy a utilizar este color que es el Whale Song, este otro que es el Metropolitan Poetry y este que es el que usé ayer, que es el French Mood. Lo veis que lo guardé en una bolsa para conservar la humedad, porque como no lo tapé muy bien, este truco cuando quieres que la pintura no se estropee es fantástico. Y como has visto en el clip anterior, preparé varios colores. Hice la dilución en agua de 3 de esos colores. ¿Por qué? Porque la textura yo quería que tuviera no solo mucha fuerza, sino pues una riqueza cromática más allá de un tono más claro o un tono más bajo, que es lo que normalmente ocurre cuando utilizas un solo color de Lime Paint. Por eso lo hice así en varios colores. Pero insisto en que no es necesario, puedes utilizar solo la Lime Paint y el resultado ya es muy interesante. Bueno, os enseño lo que llevo hecho. Como veis es una técnica decorativa, no va a quedar así de oscuro, pero bueno, para que lo veáis. Es una técnica decorativa que lo que estoy haciendo es utilizar estos dos colores y voy haciendo con el rodillo, como veis, como tiras verticales. En algunos casos, por ejemplo, voy a coger ahora este rodillo, en algunos casos hago una pasada ancha y en otros casos a lo mejor solo hago una raya hasta aquí, luego hago otra por aquí, aquí más ancho, ¿vale? Esta es un poco la idea. Solamente es intentar que quede como... Es una técnica decorativa, por lo tanto, hagáis lo que hagáis, va a quedar bien, ¿vale? ¿Veis? Es como ir haciendo textura en la pared y ya está, esto es. Vale, como veis, en esa zona de ahí ya está secando y por aquí aún no ha secado, ¿lo veis la diferencia de color? Pues más o menos va a ser esto, lo que pasa es que aún tengo que meterle el French Mood para que me aclare un poco. Pero me alejo para que lo podáis ver bien. A ver, os lo enseño desde aquí, desde el dormitorio, que es desde donde estoy grabando, porque creo que se aprecia un poco mejor, ¿vale? Ahora voy a ponerle otro color, que es el French Mood, que es un poquito más claro, para darle algo de claridad. Y no descarto ponerle también algo de blanco, pero bueno, esta era un poco la idea. Va a quedar todo más integrado, no va a quedar con esa textura tan marcada, pero más o menos para que os hagáis una idea, esto va a ser. Otra cosa que me pasó al secar, como os he explicado, es importante que tengas en cuenta que va a haber un determinado cambio de tono. Entonces yo no había combinado esos colores previamente y al hacerlos sobre la pared el resultado no era exactamente el que yo buscaba, el que pretendía. Por eso, después de que hubiesen secado, lo que hice fue utilizar solo el color French Mood, que era el que se parecía más al resultado que yo quería conseguir, y le di una mano encima en determinadas zonas para, de alguna manera, que la textura, el color resultante, tuviera mucha más presencia del French Mood que de los otros colores. Vale, ya le he dado la segunda mano, es que es una pena porque esto o lo quema y le quita toda la textura o lo veis demasiado texturado, pero bueno, está secando,
A ver si así al trasluz os lo puedo enseñar mejor. Y como veis, pues tiene algunas zonas donde hay tonos más oscuritos, otros más claros, pero básicamente le he dado la segunda mano entera del French Mood. Así que ahora voy a combinar el French Mood con el otro gris más clarito, el Metropolitan Poetry, para que se quede un poquito más contrastado de color. Vale, creo que ahora sí. Le he dado otra mano más, esta vez solo de French Mood, porque al final había demasiada textura. De hecho, en la realidad está mucho menos contrastado de lo que mi móvil lo está sacando. Ya lo veréis en el vídeo final, el resultado, que es estéticamente más bonito. Yo quería mucha textura, pero después de verlo no quería tanta. Quería algo mucho más integrado. Entonces el resultado es muy guay. A ver si desde aquí lo veis mejor. Sí, mira, desde aquí se ve un poquito mejor como la realidad. Esto está bastante parecido a la realidad, para que os hagáis una idea. Este es el resultado. Está secando aún, o sea que aún aclarará un poquito más. Y otra cosa que me pasó, y es que habréis visto en este clip anterior que estaba utilizando el rodillo. En realidad es un producto que se puede utilizar indistintamente con el rodillo o con una brocha de pelo duro. Pero yo me resistía a utilizar la brocha, pensaba que con el rodillo iba a ser mucho más ágil y el resultado me iba a convencer más, pero si os fijáis se nota como baches, como saltos con el rodillo. Aunque yo intentaba mojarlo mucho, siempre se notaban como ciertos baches. Por lo tanto me di cuenta que el resultado con la brocha era mucho más interesante porque podía controlar mucho mejor dónde depositaba la pintura. Así que acabé dando una segunda mano con la brocha y dando toques con la brocha para eliminar esas marcas como longitudinales que se iban quedando. Y ya está, esto es todo. Como ya he explicado al principio, en la Line Paint es muy importante pues que te dejes llevar un poco por la pintura. El resultado es bastante imprevisible y depende mucho de cómo la apliques, vas a obtener un resultado u otro. Y siempre está chulo y siempre es interesante. Es un producto que pueden utilizar incluso los niños porque siempre el resultado va a tener interés. Así que te animo a que lo utilices y si te queda cualquier duda, pues me dejas un comentario por aquí y lo vamos viendo.